a todos y todas, nos encontramos una vez más en nuestro podcast EduAcción, Voces Docentes. Bienvenidos a este episodio de Educar en Derechos, un espacio donde vamos a reflexionar, sin aburrirnos, sobre educación, inclusión y justicia social. Hoy vamos a hablar de algo que nos atraviesa a todos los entes que trabajamos en pos de un mejor sistema educativo, el cual es nuestra tarea como garantes de derecho de la educación y las políticas que van a sostener a nuestros estudiantes en situación de discapacidad como ciudadanos plenos. Destacamos que la discapacidad forma parte de la política y cuenta con diversos marcos normativos para poder sostenerse. Pero la realidad es que en la práctica somos nosotros quienes vamos a hacer valer esas políticas y la importancia que tenemos para poder hacerlas cumplir. Destacando que nos vamos a posicionar desde una perspectiva en común, donde nuestros estudiantes en situación de discapacidad son estudiantes de todos, no solo de la modalidad de educación especial, por lo que justamente es responsabilidad de todos hacer valer sus derechos. Y para eso me acompañan tres colegas y amigas queridísimas que la tienen clarísima sobre el tema: Ayelen Castro, Laura Correa y Ludmila González. Todas son profes de educación especial, algunas incluso trabajando en inclusión, y están apasionadas por transformar la escuela desde la práctica, porque hoy sabemos que nuestros estudiantes en situación de discapacidad son sujetos de derechos y son sujetos políticos y por ende son responsabilidad de todos. Hola chicas, ¿cómo andan? Buenas, están todas. Gracias Ile por tu invitación. La verdad es muy importante el tema que nos convoca hoy acá. Como agentes del Estado, cómo pensamos la inclusión, desde qué lugar lo pensamos. Así que bueno, encantada de estar acá compartiendo con ustedes y nada. Estoy muy de acuerdo, muchas gracias también por invitarnos y me parecen sumamente importantes estos espacios, más que nada para que podamos desde estos marcos legales que nos sostienen repensar todas nuestras prácticas educativas. Bueno. Claro, también es muy linda esta oportunidad y también te agradezco la invitación, porque también podemos hacerlo mediante esta conversación y no teniendo que estar leyendo pilas de artículos, ameno con ustedes, claramente que son colegas, aparte porque siempre es nuestro lema que la inclusión no se predica, chicas, o no, sino que se practica. Se practica, por Claro, supuesto. sí. Bueno, y de eso va a tratar un poco este encuentro para poder pensar qué significan realmente los derechos de la escuela, cómo lo vamos a garantizar y a qué desafíos nos presentamos. Bueno, arranquemos fuerte. ¿Qué significa ser garante del derecho a la educación? Ludmi, ¿querés empezar? Sí, Ile. Bueno, me parece un tema sumamente importante para traer a la mesa y empezar el debate desde esta perspectiva. Considero que es muy importante, en primer lugar, considerar el derecho de la educación como un derecho universal. Esto quiere decir que todos tienen que tener el acceso y nosotros como agentes del Estado poder generar las intervenciones pedagógicas que todos los estudiantes necesiten para poder acceder. Y otro concepto que me parece importante para hablar de la garantía de derechos es el de trayectorias educativas, considerar todas las trayectorias como valiosas. Por ejemplo, nosotros a nivel nacional nos vamos a posicionar en la ley 311, sancionada en el 2016, que nos plantea valorar las trayectorias educativas. Y bueno, ese es el enfoque quizá que a mí me gusta darle para hablar de garantías de derecho a la educación en sí. Claro, y esta resolución 311, que es nacional, ¿cómo la trabajamos en la provincia de Buenos Aires? Bueno, también es una buena pregunta. A nivel nacional, bueno, la 311, que tiene su ley homóloga acá en la provincia de Buenos Aires, que es la 1664, y que plantea lo mismo. Y también considero importante hablar de lo que es la corresponsabilidad, tanto en niveles y modalidades. Por ejemplo, yo que estoy trabajando en nivel secundario, en proyectos de inclusión en secundario, nos posicionamos mucho en el trabajo siguiendo los lineamientos de la comunicación 2 del 2022, que plantea este trabajo conjunto entre la modalidad de educación especial y el nivel secundario. Bien. Sí, es realmente muy valioso todo lo que nos aporta Ludmi. Todos estos marcos que ella viene mencionando nos invitan a pensar la enseñanza como un proceso compartido. Así que tenga y que atienda también a las singularidades de nuestros estudiantes. Yo coincido en que todas las trayectorias son importantes y es desde acá que empezamos a hablar de lo que es la justicia curricular que nosotros tanto conversamos día a día.
O sea que sí o sí, para garantizar lo que es la justicia curricular, tiene que haber un trabajo compartido entre los niveles y las modalidades. Exacto, todos esos marcos sumados, por ejemplo, también a lo que es la Resolución Nacional 155/11, que viene también a profundizar y articular sobre lo que son el trabajo de la modalidad y los niveles. Claro, porque todos estos marcos sumados a los que mencionaba Ludmi recién, por ejemplo, el de la Resolución Nacional 155/11, que viene también a profundizar en todo este trabajo de articulación y de corresponsabilidad entre los niveles y la modalidad, y también, por ejemplo, otros marcos a nivel provincial, como la 4891, que es una resolución que enmarca todo lo que es la parte de certificación y titulación en lo que es el nivel secundario. Eso también nos orienta muchísimo el trabajo de corresponsabilidad. Claramente, y yo a esto también le agrego, chicas, la corresponsabilidad, que no solamente hablamos de corresponsabilidad entre escuela y la modalidad de educación especial, sino que también se amplía a todas las modalidades y los apoyos externos que contemplan todas las trayectorias de nuestros estudiantes. Por ejemplo, si tenemos trayectorias que requieren algún apoyo de un acompañante externo, nos podemos apoyar y sabemos que contamos con la Resolución Provincial 782/13, que reglamenta el rol de estos asistentes externos para mí, dentro de las instituciones. Eso que decís es muy importante, es recontra necesario conocer esta resolución para no confundir los roles, que eso nos pasa muchísimo también en la práctica, digamos que se suelen confundir la pertinencia que tiene un acompañante externo con una maestra para la inclusión, digamos, y se confunden los roles, las tareas y los tiempos o espacios que puede ocupar o no, y la pertinencia de su existencia, digamos, eso es constante evaluación, requiere de un acompañamiento y un seguimiento de los equipos directivos también, así que es sumamente importante conocer esas reglamentaciones. Aparte también tomando en cuenta de que también sin querer este asistente puede ser una barrera, que no solamente el asistente también puede ser una barrera, sino nosotras mismas desconociendo esto, Exacto. También podemos ser una barrera. Y a mí me pasó, por ejemplo, en la secundaria de tener en el nivel, digamos, casos en donde los acompañantes externos, en vez de ser un apoyo, han funcionado como barrera. Claro, quizás no es la intención porque el acompañante siempre quiere apoyar, claro, y justamente acompañar a ese estudiante a las trayectorias que tiene, pero sin querer, quizás por desconocer la resolución, termina siendo una barrera que en vez de ayudar termina perjudicando al estudiante. Claro, sin intención alguna, claramente. Exacto. Y te digo más, también tengo otro ejemplo en el caso de los estudiantes que no pueden concurrir a estas instituciones por un tiempo prolongado. Claro. También contamos con una comunicación conjunta que es la 4/16, que este documento justamente pretende articular estas políticas comunes de distintas direcciones y modalidades que garantizan la educación de los estudiantes en casos, por ejemplo, como fobia escolar o alguna cuestión de salud mental. Claro, por ejemplo, yo que estuve trabajando en inclusión en el nivel secundario, pude observar estas cuestiones de salud mental en varios estudiantes, no solo en estudiantes en situación de discapacidad, por lo que requiere largo trabajo entre los niveles y las modalidades para poder garantizar este derecho a la educación de estos estudiantes que están atravesando todas estas cuestiones. Y ahí es justamente cuando vemos que la inclusión va más allá del aula, que lo que nos tenemos que garantizar es que si bien tienen que aprender, todos tienen el mismo derecho a aprender con este sentido y con una dignidad por justamente ser sujetos pedagógicos y políticos. Entonces, cuando nosotras le damos oportunidades reales de aprendizaje, es donde vamos a empezar a romper con todas estas desigualdades estructurales que nos vamos encontrando en la práctica. Claro, y enmarcadas en lo que es la normativa en sí que nos rige la Ley Nacional y Provincial de Educación, mencionan a esto como claramente la justicia social y también enmarcados en lo que es la justicia curricular. Hoy comprendemos que más allá de la escuela, los contextos, o sea, parándonos en el modelo social, los contextos también hay que tenerlos en cuenta porque a partir de eso se van a lograr el acceso a la educación o puede generar barreras. Esto también lo vemos, si vamos más para el lado de la discapacidad, quizá que es nuestra área de competencia, hablamos del documento Perspectiva de Derecho en la Educación, la perspectiva de discapacidad en la educación, que plantea el modelo social y cómo desde los niveles repensar la idea o el concepto de discapacidad más allá del sujeto en sí. Claro.
Bueno, y si seguimos hablando de derechos, no podemos dejar afuera la ESI, que es la educación sexual integral, que todavía genera debate. Aye, vos que trabajás mucho en el tema, ¿qué podés observar? ¿Se aplica? ¿No se aplica? ¿Qué ves vos en la práctica? Bueno, hermosísimo tema de debate, realmente da para todo un podcast aparte. La Es ESI. muy, sí, la ESI es muy complejo de abordar, pero es necesario. También nosotros a nivel nacional nos enmarca la ley 26.150, que nos propone una mirada integral. ¿Sí? Tiene su correlación en la provincia y ambas nos proponen esta perspectiva en cuanto al trabajo de la sexualidad, que va mucho más allá del cuerpo biológico, digamos. Claro. Hoy entendemos de que también incluye lo que es la afectividad, la identidad de la persona, la autonomía, la diversidad. Claro, y todo de forma transversal. Todo de forma transversal, exactamente. Hablando de esto, me viene un poco el recuerdo de que a mí me pasó el año pasado, justamente cuando propusimos trabajar esto en el nivel inicial, esta resistencia hacia los papás con trabajar la ESI, porque claramente ellos tenían un concepto erróneo de cómo se trabajaba la ESI y hubo que darle sus tiempos, de que lo procesen y hacerles entender también que, por ejemplo, en el nivel inicial se empezaron a trabajar la ESI con el tema de las emociones. Claro, va muchísimo más allá de solamente lo biológico o lo sexual, Claro. sino que hoy se entiende al concepto de sexualidad como muchísimo más amplio. Digamos, es clave la ESI en este tipo es una herramienta para contrarrestar esos mitos y esas ideas erróneas que se tienen sobre la sexualidad y para poder habilitar la palabra también de nuestros estudiantes, de sus familiares y poder decidir y que ellos puedan decidir con información. Sí, yo creo que también el punto de la cuestión acá no está quizá tanto en la familia, o sea, es esperable que la familia no tengan tanto conocimiento porque es una ley de educación en sí. Es importante en la formación que todos los docentes sepan totalmente. de qué va la ESI, o sea, hablamos de autonomía, de identidad, afectividad, cuidado, no es solo prevención, no tiene que ver solamente con la sexualidad, es reconocer a las personas, a todas las personas, incluidas los sujetos en situación de discapacidad, como sujetos de derecho, de deseo, de toma de decisiones en sí. Exacto, eso que mencionaba Ile también es sumamente importante, el tema de la transversalidad, de que trabajar la ESI es en todo contexto y en todo momento. Claro, no Del es aula, una claro. materia específica Exacto. o la semana, la tan famosa semana de la ESI. Exacto. Queremos que no solo se trabaje ESI en esos tiempos, sino que se extiendan a todos los niveles, las modalidades y la vida cotidiana de Es la un de la eje institución. transversal que incluso lo plantea el marco curricular referencial, así que enmarca todo nuestro sistema educativo. Así que bueno, sí, es un tema sumamente importante el tema de la ESI. Está bueno que lo traigamos así a la mesa y poder debatir siempre ideas entre todos. Sí, esto que decías me parece re importante de que es una responsabilidad de nosotros como docentes, ¿sí? Claro. No es que sí estoy a favor o en contra, sino que es una política educativa del Claro, y sistema es en más, general. en inclusión, que nosotros solemos trabajar con el diseño curricular del nivel primario, tiene todo un apartado de lo que es educación Exacto. inclusiva y ahí vamos a encontrar todo lo que es la ESI. La referida a la ESI. Y esto también se enlaza con la ley nacional 23.592, que es la ley de la no discriminación, que protege a todas las personas contra cualquier forma de exclusión por motivos de discapacidad, género o condición. Exacto. Sí, otro tema muy importante. A veces pasa que en la práctica hay prácticas que suelen pensarse inclusivas o como una solución viable. A mí me pasó, lo digo porque, bueno, tengo muchos ejemplos, pero uno de ellos es, yo estaba haciendo el apoyo a la inclusión en nivel primario, se había planteado la fiesta de fin de año, el cierre de proyecto, y el directivo le planteó a la familia de este estudiante que no era necesario que vaya porque iba a haber mucho ruido, porque probablemente el niño no se iba a encontrar bien en el espacio. Claro. Y amablemente se lo planteó a la familia. Yo considero que por más que esté bien intencionado, sigue siendo un acto de discriminación, Sí, tal porque cual. hay que buscar la solución. Nosotros como agentes del Estado y como garantes de derecho a la educación Totalmente. tenemos que velar por ese derecho. Así que, bueno, considero que hay muchas prácticas que tienden a ser inclusivas o buscar soluciones que quizás sin estar mal intencionadas pueden generar igual a un acto discriminatorio. Totalmente. Claro, entonces es que
podemos decir que nuestras prácticas nos obligan a repensar nuestra mirada Sí, docente también, totalmente. ¿no? Esto de no sobreproteger, de también no infantilizar y sobre todo no decidir por el otro, Totalmente, súper importante. Claro, porque si no vamos a terminar vulnerando derechos. sin querer. Más allá de, claro, que no haya una mala intención en eso. Tal cual. Bueno, y también esto implica formar docentes desde una perspectiva de género, Claro. de derechos humanos. Siempre que hablemos de educación es hablar de derecho humano y derecho social, porque incluye a todos. Y bueno, cuando enseñamos ESI, enseñamos derechos humanos. Así que está bueno quizá plantearlo desde ese lugar. Claro, sí, me quedo con esta última frase que vos decís, porque como vemos, al estar enseñando derechos humanos, vemos que la ESI es mucho más que contenidos, sino que es una herramienta para poder abocar a esa justicia social, a esa justicia Tal curricular cual. que veníamos hablando antes, y nos permite revisar en qué y cómo enseñamos y cómo esto va a impactar directamente en la inclusión. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Para mí también la ESI es enseñar derechos y lo más importante es que nos invita a reflexionarnos sobre nosotras y sobre nuestra propia práctica y sobre si lo que proponemos y lo que nosotros estamos enseñando limita a nuestros estudiantes o los empodera. Sí, y yo creo que me gustaría agregar quizá algo más respecto a la ESI. Considero que la ESI lo que hace es humanizar un poco más la educación, porque es Totalmente. mirar al otro a través de todos los enfoques posibles, Claro. entendiendo al otro como un sujeto íntegro, integral y de derecho. Así que bueno, considero que amigarnos quizá con este concepto de la ESI y ver todas las aristas que comprende el abordaje desde la ESI como transversal es sumamente importante porque humaniza tanto al otro como nuestra práctica docente hasta dónde podemos llegar y no. Sí, nos Tal da cual, muchísima es más como- conciencia sobre la diversidad, sobre todo Tal lo, que, cual, lo, eso lo es. diverso De en eso se el trata. sistema educativo y Sí. en la comunidad en general. También me parece que esto es también una manera de habilitar a los otros. Por supuesto, Sí. por supuesto. En Escucharlos, su ser, ¿no? en su heterogeneidad. Escuchar y Sí, mirar. claro. Y cuidar. Y cuidar. Hermoso. Cuidar y enseñar. Bueno, pasemos al próximo tema que nos abre un poco el juego hacia lo que son las políticas y los programas que van a garantizar la igualdad de oportunidades. Lau, ¿qué destacaría de los marcos actuales? Bueno, y yo acá arrancaría por lo que es el CUT, que es el Certificado Único de Discapacidad, que está garantizado a nivel nacional. Parece algo burocrático, pero no es solamente un papel, ya que esto nos permite acceder a prestaciones, al transporte gratuito, a tener acompañantes, a las pensiones y a los programas educativos también. Sin esto, muchos derechos quedarían en el aire. Claro, sí, a mí una vez me pasó que tuvimos como que charlar mucho con la familia porque la familia ponía trabas a la hora de poder tramitar el CUD, Pasa. planteando de que era mucho tiempo invertido entre los médicos, dinero también para hacer todos los estudios, cuando la realidad es que no es así y es un trámite mucho más sencillo. Por eso, a la hora de, por ejemplo, poder comunicar e informar a la familia de cómo tramitar el CUD, nosotros tenemos que estar informados de cómo hacerlo para poder brindarle la información con claridad y que puedan habilitar este certificado que es sumamente importante para el desarrollo de nuestros estudiantes. Claro, es muy beneficioso, sí. Sí, incluso considero que más allá de las aristas que tengan que ver con este trámite, tiene que ver con el derecho del estudiante Claro. y poder nosotros conocer estos marcos legales y normativos nos van a permitir darle ese conocimiento. Educar también tiene que ver con saber cómo y qué decirle a las familias y asesorar en términos de derecho, que es el posicionamiento que tenemos, por lo menos en este podcast. Y bueno, traerlo un poco acá a nivel local, en San Nicolás, por ejemplo, el CUD, para aliviar un poco el pensamiento que tienen las familias, decirles que también tramitar el CUD le va a habilitar el transporte, la accesibilidad en el transporte, por ejemplo, acá a nivel urbano, a nivel regional, como decía Lau, el acompañamiento de un acompañante externo, también espacios recreativos que te habilita el CUD. Entonces quizá orientar a las familias desde ese lado me parece que es el enfoque que le tenemos que dar en sí. Y de esta manera también vemos de qué manera el trabajo intersectorial hace. Vos hoy me preguntabas al principio,
¿Cómo considero yo que somos garantes de derecho? Creo que es justamente hacer redes, trabajar, por ejemplo, acá nombramos lo que es el sistema de salud, el sistema de lo que es la recreación, de la educación, y de esta manera poder ser garantes reales de derecho. Sí, totalmente. Yo también coincido con que el trabajo intersectorial es fundamental para que se puedan aplicar estas leyes y no queden solamente en marcos legales aprobados, sino que se tienen que aplicar en lo concreto, en las prácticas diarias. Claro. En lo que es materia de empleo, por ejemplo, también, y proyecto conectado a lo que es el proyecto de vida para las personas en situación con discapacidad, tenemos a nivel nacional la ley 24.013, que regula todo lo que es el trabajo y la cobertura provisional para estas personas con discapacidad. En cuanto a, por ejemplo, nivel provincial, tenemos la resolución 23.043, que se sancionó en el 2017, que también, sumado a la Ley Nacional del 26.816, promueven el empleo protegido y que es con un acompañamiento también docente y laboral, digamos, para que estas personas que se pueden insertar en el ámbito educativo, que una vez que salen del ámbito educativo se puedan insertar en el ámbito de trabajo, claro. Sigan teniendo un acompañamiento. No solo las personas, sino también las familias, que muchas veces quedan desamparadas luego de que ya no los acompaña la escuela. Claro, eso también es garantizar derechos, para repensar la escuela como nosotros también como agentes que van más allá de lo educativo, claro, y que si puentes. Vamos a formar tal cual, si vamos a formar sujetos autónomos, autodeterminantes, también es poner el foco y tener el conocimiento de esto para hacer un trabajo que pueda perdurar en el tiempo y realmente garantice derechos más allá de la educación. Sí, es considerarlos ciudadanos también. Tal cual. Claro, ciudadanos activos. Y acá, Aye, con estas leyes nacionales y provinciales que no hablamos de lo que es el empleo protegido. Sí. Entonces, quizás garantizamos este derecho laboral de las personas en situación de discapacidad. Pero hay algo cuando estas personas ya no están activos laboralmente. Claro, por supuesto, eso también está amparado y entra dentro de lo que es la Ley Nacional de Jubilaciones y Pensiones, la 24.241, que regula todo el... Sí, las pensiones. Las pensiones y las jubilaciones. También puedo decir que contamos con el plan Progresar, que hoy en día también incluye a las personas en situación de discapacidad y les facilitan el acceso a la educación superior, chicas. A la educación superior y a la formación para el trabajo. Y que esta es una ampliación y un claro ejemplo también de justicia social y curricular. Sí, por supuesto. Claro, sí. Bueno, también tomando un poco lo que hablábamos de esto de ir más allá, los espacios recreativos vinculados a lo que es la educación, los Juegos Bonaerenses también son un ejemplo de habilitar espacios que son recreativos, pero que tienen un trasfondo de políticas educativas inclusivas, y bueno, esto genera lo que dice Aye, la participación ciudadana real de todos los estudiantes. Sí. Así que, en el caso de los Juegos Bonaerenses, Ludmi, te puedo decir que se ve y es de público conocimiento que cada vez hay más convocatorias para estos Juegos Bonaerenses. Surgen nuevas adaptaciones a nivel de los deportes y los chicos se animan a participar. Eso es un momento importante. Sí, eso, y sobre todo también que esto está todo acompañado, subvencionado, claro, sería la palabra, subvencionado a nivel municipal. Eso también hace accesible a la participación. Totalmente relevante. Claro, sí, con todo esto venimos posicionándolos como sujetos activos, como ciudadanos activos, por lo que quiero agregar la Ley Nacional 25.858, que es la que le otorga a las personas en situación de discapacidad el derecho al voto. Que de hecho en las últimas elecciones hay una empresa que les otorgó a las personas no videntes la boleta única en braille para que ellos puedan acceder a su derecho de votar y al voto secreto. Fue algo re interesante. Estaría bueno que haya más intervención del Estado para eso porque lo organizó esta empresa. Claro, fue muy puntual, digamos. Claro, bueno, pero también valoremos estos pequeños actos que les permiten a las personas en situación de discapacidad poder garantizar su derecho, que en este caso a votar el voto secreto, no necesita un acompañante para poder hacerlo. Totalmente. Y tenemos la resolución 1700/97 que promueve la accesibilidad cultural y educativa.
Estas dos leyes y resolución que yo traigo, más toda la que ustedes estuvieron aportando, chicas, siguen la misma lógica. Lo que nos demuestran es que la discapacidad no va a ser un límite para la participación social, sino que va a ser una oportunidad para que podamos transformar todas las condiciones de acceso. Excelente. Sí, bueno, pero fíjense cómo todo lo que nosotros vamos aportando, todos estos marcos, proponen quizá una mirada más integral y de ir más allá del aula, más allá de la escuela, o sea, las leyes, programas, los organismos que vamos nombrando, garantizan lo que es la ciudadanía, Claro. y creo que es un poco a lo que dan todas estas normativas, es de pensar la educación, más allá, y justamente pensar que hay muchas cosas que garantizar para que el estudiante esté en el aula y esté en la escuela y se garantice ese derecho. Claro. Porque más allá de que existe un discurso que habla de inclusión, de que todos tenemos que estar en el aula, bueno, Políticamente hay que correcto. tal cual, Claro. hay que garantizar que ese estudiante tenga el transporte para llegar al aula, que tenga el nivel económico para poder acceder, y hay que repensar de qué manera vamos a como nosotros como Sí, docentes, acompañar y a sostener acompañar. esas trayectorias. Yo Tal supongo que cual. también justamente estos programas y ayudas para aquellos que no tienen ese poder adquisitivo o cierto nivel económico, también aún más es de suma relevancia que las conozcan. Y Tal ahí cual. está nuestro rol. Claro. Digamos. Sí, sí, ahí porque- podemos ver que la inclusión no depende solamente de la buena voluntad del Totalmente. docente o del directivo o Claro. del ciudadano, sino que es una responsabilidad estatal. Digamos, Claro. Y para eso es que están estos marcos. Nuestro rol como docentes es justamente conocerlos para poder enseñarlos, aplicarlos y exigirlos. Claro, Qué bueno sí, sí. que se pudo plantear este episodio, chicas, porque la verdad que acá se dijeron un montón de cosas sumamente importantes para que la gente conozca, tenga esta accesibilidad a toda esta información, un poco Sí. resumida, pero bueno, hablamos básicamente de lo importante. Es un buen comienzo. Sí, Sí, porque estamos quizás haciendo ver que la inclusión no solamente se da dentro de las cuatro paredes de la escuela, sino tal que cual. necesitamos de una inclusión más allá de la escuela para poder garantizarla dentro del aula. Totalmente. Porque sí. hablamos de educación como un derecho humano Claro. y social. Entonces Claro. por eso abrimos las puertas de las escuelas para armar redes y para ir un poco más allá. Bien. Totalmente, y porque comenzamos, nosotras tal cual. creo que estamos convencidas las cuatro de que la educación es una gran herramienta para la transformación social. Principal. Tal cual. Para cerrar, tengo una última pregunta para hacerles, que recopilando un poco todo lo que venimos hablando, podemos llegar a la conclusión de que nosotros vamos a educar en derechos. Entonces Tal quiero cual. que me digan qué significa para ustedes educar en derechos. Bueno, puedo empezar si querés. A mí me parece que educar en derechos es construir ciudadanía, justamente, pero atendiendo siempre y reconociendo la diversidad que es intrínseca a ser humano. Digamos, todos somos diversos y entender a nuestros estudiantes o a las personas con discapacidad como sujetos plenos y no solo como beneficiarios de asistencias o de programas es sumamente significativo. Yo creo que saber que formamos ciudadanos y no solo estudiantes es muy necesario, y que para garantizar esos derechos también es necesario enseñar esos derechos. Claro. Yo diría que educar en derecho, Ile, es una pedagogía de la dignidad, esto de poder reconocer la diferencia, que no es un obstáculo, sino que es una forma de riqueza educativa, y también poner en acto esta justicia social y curricular, Tal que cual. todos aprendan, participen y sean reconocidos. Y bueno, a mí me parece que si hablamos de educar en derechos, es considerar que enseñar en sí es un acto político, y teniendo en cuenta todos estos marcos, y considerar que para enseñar nosotros tenemos que proponer intervenciones y propuestas que sean justas, situadas y con sentido, para que todos los estudiantes puedan acceder al derecho a la educación y entendernos a nosotros como agentes que pueden habilitar o restringir este derecho y la ciudadanía de nuestros estudiantes. Claro. ¿Y vos, Ile, qué opinás? Claro, y yo agrego que educar en derechos es justamente no naturalizar la desigualdad, sino que podamos trabajar cada día para poder transformar la educación. Es animarse a mirar nuestras propias prácticas, nuestras instituciones y nuestras decisiones con una pregunta que tengamos ahí de fondo, que sería si lo que estamos haciendo amplía derechos o los va a limitar.
Bueno, gracias chicas. Esta charla fue tan Gracias a vos necesaria y por tan invitarnos. hermosa. Gracias por haber venido. Por los mates. Por los Sí, mates, por el espacio y el las rato, risas. muchas gracias. Gracias también a todos los que nos escuchan y nos siguen pensando con nosotros cómo podemos hacer que la educación sea un verdadero espacio de justicia social y curricular. Nos encontramos en el próximo episodio de Educación Voces Docentes. Chao, Chao. gracias.